Perfecto, bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Espero que Dios les pueda bendecir, que hayan tenido una noche muy reparadora y que ahora que nos disponemos a meditar en la palabra de Dios, que su bendición pueda venir sobre cada uno de nosotros. Y para eso les voy a pedir que inclinemos el rostro y oremos para que el Espíritu Santo nos dirija. Amante y buen Dios, una vez más invocamos su nombre en esta hora, Señor, agradeciendo su misericordia, agradeciendo su infinito amor, agradeciendo, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos en este nuevo día. Gracias, Señor, porque se ha acordado de cada uno de los siervos que están aquí, Señor, dispuestos a escuchar su voz. Pedimos que sea su Santo Espíritu el que nos pueda hablar al meditar en su palabra y que pueda traer esa bendición que viene de lo alto. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día lunes estamos viendo una serie de temas que titulé Cuando lo que Dios dice no tiene mucho sentido. Y en el día lunes vimos una historia que todos conocemos, donde Dios le dice a un hombre, mira, te voy a dar una victoria, vas a ir a tomar una ciudad, pero esta ciudad está completamente fortificada, con unas murallas increíbles, muy cerradas completamente. Y aquel hombre pensó, bueno, no sé, me van a dar un ejército mayor, me van a dar, no sé, pensaríamos en la actualidad, una grúa para demoler esas murallas. Pero resulta que no. Dios le dijo a aquel hombre, ve y dé la vuelta alrededor de esas murallas. Y después hable, después grite, después use su voz, sin ningún sentido. Pero la palabra de Dios registra que tuvo la victoria. Después, el día de ayer, vimos la historia de una mujer que no había conocido hombre, que era una virgen y resulta que fue elegida y Dios le dijo a través de un ángel que iba a ser la madre del Hijo de Dios y que iba a estar embarazada. ¿Cómo? Le preguntó ella. ¿Cómo es esto posible? Y cuestionaba. Pues sí, esta mujer fue utilizada por el Espíritu Santo para traer al Salvador del mundo, para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Tuvimos grandes lecciones en estas dos historias. Definitivamente hay cosas que Dios dice y no tienen mucho sentido, pero hemos visto a través de ellas que el confiar en Él, en hacer su voluntad, nos trae grandes resultados. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una historia que también conocemos, probablemente hemos escuchado, y si no, pues aquí usted va a escuchar esta historia tan interesante, algo que para este personaje no tenía ningún sentido, ¿verdad? Inclusive hasta llegó a molestarse por lo que le decían. Más sin embargo, antes quiero compartir con ustedes una pequeña meditación, así como lo hemos hecho los días anteriores, para podernos introducir a la reflexión de esta mañana. Dice, y quiero contarles de que hubo una noche donde se prendió un fuego en una casa, un incendio en una casa. El joven fue forzado al subir el techo. La persona que estaba ahí dice que fue por las llamas acorralado para subir el techo. Su padre estuvo parado afuera con los brazos extendidos, gritando al joven, por favor, hijo, brinca, yo acá te agarro. Supo que para salvar su vida el joven tenía que saltar. Inmediatamente el joven dijo, aquí necesito salvar mi vida y necesito saltar. Pero la única cosa que el joven podía ver entre las llamas y el fuego y el humo era justamente eso, más llamas, más humo, más fuego. Y él no podía ver absolutamente nada más que oscuridad. Como ustedes se pueden imaginar, pues esa persona, este joven, tenía mucho miedo. No sé si alguno ha pasado por una situación similar, pero cuando se ve acorralado por el fuego, por el humo, y usted no logra ver nada, solo escucha que le gritan, que le dicen. Entonces aquel joven, pues, tenía mucho miedo para poder tomar la decisión de saltar desde el techo.
Su padre dice que insistía y continuaba gritando todavía más fuerte. Brinca, hijo, brinca, yo te agarro. Pero el joven contestaba diciendo, pero papi, pero papá, es que no te logro ver. El padre le respondió, pero hijo, la única cosa que importa aquí es que yo sí te puedo ver. Y esta reflexión me hace entender que muchas veces nosotros empezamos a cuestionar a Dios, aun cuando no entendemos, aun cuando no lo vemos. Y nos da mucho miedo, nos paralizamos ante las cosas que Él nos pide y lo único que tenemos que hacer es escuchar su voz, aunque no veamos a Dios, aunque no tengamos los ojos espirituales para ver a ese Dios todopoderoso. Él está ahí gritándonos, salta, hijo, salta, yo aquí te agarro, yo aquí te voy a salvar. Pero aquel joven dice que empezó a cuestionar, empezaba a decir, es que no te veo. No, lo importante, mi querido amigo y hermano, es que Dios sí te está viendo. Eso es lo más importante. Y te aseguro que desde el día antes de haber sido, el Señor te mira con ojos de amor y misericordia. El Señor está pendiente de ti y de mí. Dicho esta introducción con esta pequeña historia, vamos a irnos en esta mañana al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a irnos a Segunda de Reyes. Si usted tiene su Biblia, me puede acompañar para que siga la lectura conmigo. Esta mañana vamos a extraer inclusive más lecciones de las que vimos anteriormente. Normalmente sacábamos 3 lecciones. En esta mañana vamos a sacar y compartir 5 lecciones que nos deja esta historia. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo, vamos a leer de a partir del versículo 1. Y si no tiene su Biblia, yo voy a leer para ustedes. Dice la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema. Dice que ese hombre, bueno, tenía un gran prestigio delante de Dios, tenían en alta estima y resulta ser que también era un hombre valeroso y dice que había dado Jehová la salvación a Siria, pero había eh, un problema y es que era leproso. Sigue diciendo el versículo 2. Déjame por acá. Versículo 2. De Siria había salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Dice, esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo, esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía, cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naam para que lo sanes de su lepra. Luego dice el versículo 7, que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios que da la vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Aquí vamos a hacer un alto y vamos a ver algo interesante de esta historia. Y es que
Muchas veces nosotros, al igual que Naamán, pensamos que con las cosas terrenales podemos lograr alcanzar una solución a nuestros problemas. Aquel momento Naamán dice que se preparó económicamente para eh, poder ir y hacer la petición. Y según él llevando 10 piezas de plata, 6.000 piezas de oro y 10 vestidos, podía lograr resolver su problema. Y esto es interesante porque no sé si a usted le ha pasado, pero a veces estamos en una situación súper complicada, en una situación que realmente, y nosotros, bueno, vamos a solucionar. Bueno, yo lo que necesito es dinero. No, probablemente no sea eso, mi hermano. Lo que usted necesita es ir a Dios para que Dios solucione. Y entonces aquí viene otro punto interesante. Dice que Naaman fue al rey. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? El rey de Israel. El rey de Israel representado como un líder del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo él? Se puso a refutar, a preguntarse, ¿acaso yo puedo? Yo soy Dios que quito. Y una actitud que desde mi perspectiva como líder no tuvo que haber tenido hacia una persona que tenía una necesidad en ese momento. Y esa es una gran lección que podemos ver acá como líderes, como hermanos preocupados, como cabeza de la iglesia de Dios. No podemos nosotros tomar una actitud de indiferencia ante las necesidades de los demás. Pero bueno, sigamos leyendo entonces, dice, versículo 7. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta de Israel. Interesante aquí porque, volviendo con el mismo ejemplo del líder, del rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. Justamente quizás muchos no tengan alguna posición de liderazgo. Lo importante es que usted y yo podamos ser varones de Dios. Y en esa ocasión no fue al líder el que Dios utilizó, sino a su siervo, al varón de Dios, Eliseo, una persona que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y entonces Eliseo mandó y le dijo, bueno, que venga a mí, que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Sigue diciendo versículo 9. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Muy bien, ya aquí empezó Dios hablando a través del profeta y este a su vez mandó un mensajero dándole la instrucción para poder resolver su problema. Este hombre fue con un problema bastante serio, un problema de salud, un problema que era grave en aquel momento. Y entonces acudió a la persona, al líder del pueblo de Dios, no le pudo resolver. Ahora resulta que va al varón de Dios, ahora resulta que va a la persona donde puede tener el mensaje directamente de Dios, pero resulta ser que vienen y le dicen, bueno, nada más usted va a ser limpio, le dice Dios, usted va a ser limpio y va a restaurar su carne, pero le da la instrucción. Le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Pero resulta ser que para este hombre esto no tenía ningún sentido. No encontraba la lógica de esto. Y nosotros muchas veces empezamos a racionar todas las cosas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios no se raciona en el sentido de que tenemos que cuestionar a Dios. La palabra de Dios es para creerla, para hacerla nuestra, para confiar en Él. Y entonces dice que, vean la actitud de Naamán en el versículo 11. Naamán se fue como enojado, muy enojado, diciendo, yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida
y puesto en pie invocará el nombre de Jehová y su Dios, vamos a pasar de página, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Aquí tenemos otra enseñanza adicional a las que quiero compartir con ustedes porque cada vez que lo leo extraigo cosas interesantes. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios actúe de una forma y le damos instrucciones a Dios cómo se deben hacer las cosas. Porque dice que él pensaba que, bueno, que iba a salir el profeta y se iba a arrodillar, algo muy, diríamos nosotros, algo como muy común, ¿verdad? Que lo más común es que el profeta hubiera salido, levante su mano, invoque el nombre de Dios, lo toque y lo sane. Mas, sin embargo, Dios en algunas ocasiones no trabaja bajo lo común. Recuerdan lo que les dije ayer, cuando dejamos que Dios trabaje, suceden cosas extraordinarias. Nosotros estamos acostumbrados a cosas ordinarias, pero con Dios debemos acostumbrarnos a cosas extraordinarias. Y entonces sigue diciendo, versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaría limpio también? Y sigue este personaje, sigue nada más dando instrucciones, diciendo que esto es mejor, como este río, no, estos ríos son mejores, son más limpios. Y empieza a dar razonamientos y empieza a cuestionar de la forma en que Dios le ha dicho que haga. Y entonces dice, y muy enojado, reitera nuevamente, muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre, Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? Les preguntó. ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávete y serás limpio? Dice versículo 14. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Versículo 15. Luego volvió con todos sus acompañantes, donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo, Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a comentar algunas de las lecciones que ya he compartido, pero yo marqué 5 lecciones adicionales a las que vimos para que podamos tenerlas presentes y atesorarlas en nuestro corazón. Y a través de la historia de Naamán, lo primero que yo veo y una gran lección es que a veces las instrucciones de Dios no nos gusta, pero no debemos enojarnos con Dios. Aunque las cosas que Dios nos pide no nos gustan, porque su palabra, su ley, hay que ser honesto, humanamente nosotros le huimos, porque somos concebidos en pecado, somos de tendencia al mal. Pero mi querido hermano y querido amigo, número uno, aunque a veces las instrucciones de Dios no nos guste, no debemos enojarnos con Dios. Usted había escuchado un dicho que dice que el que se enoja pierde. Justamente por, por a veces enojarnos, por estar molestos, es que vienen muchas situaciones complicadas en nuestra vida. Segunda lección, nunca pienses que tus opciones, que tus soluciones son mejores que las de Dios. No le dé cabida a la arrogancia contra Dios. Y es que el cuestionar a este hombre, al decir no es Habana y Farfar mejores ríos, ¿cómo me voy a ir a meter yo a ese río tan cochino, tan feo, ¿verdad? Dio cabida a su arrogancia. Entonces, segunda lección, nunca pienses que tus opciones son mejores que las de Dios. Por lo tanto, no le demos cabida a la arrogancia contra Dios. Tercera lección en esta mañana. Dios siempre pone personas en el camino que nos hacen recapacitar y escuchar su voz.
y las personas que menos nosotros pensamos, porque vemos que este hombre en su enojo, en tratando de racionar un poco lo que Dios dice y que no tenía ningún sentido para él. Este hombre se enojó, pero y ya se iba a ir, y probablemente nunca hubiese sido limpio si hubiese sido por él, pero dice que aparecieron sus criados y le dijeron, Señor, recapacita. Te están pidiendo algo muy sencillo. Si te hubieran pedido algo muy difícil, igual lo hubieras hecho. Entonces, tercera lección con esto. Dios siempre va a poner personas en el camino que nos hacen recapacitar y volvernos a escuchar su voz. Cuarta lección en esta mañana. Nunca cuestionemos a Dios, solamente obedezcamos su palabra. Porque este hombre cuestionando lo que Dios le había dicho a través de su siervo, como les digo, no hubiera logrado nada, porque él empezó a pensar humanamente, él empezó a razonar humanamente. Pero cuando nosotros cuestionamos a Dios, es cuando empiezan a venir algunas situaciones. Bueno, pero es que no sé por qué estoy pasando esta situación, no sé por qué. Bueno, tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones que la más importante en cualquier situación es no cuestione a Dios, solo obedézcale. Hay que obedecer a Dios. Quinta y última lección. Cuando aquel hombre fue sano, regresó y dijo estas palabras. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Reconozca siempre el poder y la autoridad de Dios en su vida. Reconózcalo cuando Dios manifieste su amor, su misericordia. Reconozcámoslo como nuestro Dios, como nuestro Creador y como nuestro Salvador. Realmente esta historia es impactante. Además de estas cinco, vimos algunas por ahí y sé que usted ha sacado alguna lección más de esta historia. Pero definitivamente cuando Dios nos pide cosas que no tienen sentido, suceden cosas extraordinarias, cosas extraordinarias. Y finalizo con el versículo que hemos estado leyendo y que vamos a leer durante toda la semana. Y recuerde, si no le quedó algo de esto, váyase con este versículo. Isaías 55, 8 y 9. Espero que ya se lo estén aprendiendo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oremos. Amante Padre, Señor, agradecemos una vez más por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y poder meditar, reflexionar a través de la historia de este personaje, Naamán. Extraímos grandes lecciones, oh Dios. Que esas lecciones puedan calar en nuestro corazón, que nos ayuden a enfrentar los retos de este día, pero sobre todo que no olvidemos que hay un Dios presente, que te reconozcamos como nuestro supremo Rey y Señor. Toda autoridad, Señor, que en nuestras vidas venga manifestada, Señor, a través de ti. Pedimos, oh Dios, que usted nos pueda seguir guiando por el mejor camino, aun cuando muchas veces vemos lo que usted dice a través de su palabra y para nosotros humanamente no tiene sentido. Pero Señor, estoy seguro, soy consciente y doy testimonio de que cuando escuchamos tu voz debemos acostumbrarnos a cosas extraordinarias. Humanamente, oh Dios, estamos acostumbrados a ver cosas ordinarias, cosas que suceden siempre. Pero Señor, cuando decidimos por ti, son cosas extraordinarias las que suceden en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y a permanecer de tu lado, en tu presencia, y que tu Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, oh Dios, que puedas suplir sus necesidades conforme a tu divina y santa voluntad, y que puedas también, Señor, manifestar en cada uno de los deseos y anhelos más profundos de su corazón.
Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.